advertir. Marcelo, contanos. Bueno, vos decías al comienzo del noticiero que cada uno ha sacado sus propias conclusiones cuando ya está terminando el paro, está terminando esta jornada. A los paros entiendo que hay que medirlos en cuanto a sus consecuencias por los efectos que producen. Y hace tiempo que en la Argentina este tipo de paros, particularmente los organizados por la CGT, que tiene una muy mala imagen, más allá de las adhesiones, que pueden ser por diferentes razones a lo largo y a lo ancho del país, hace mucho que no consiguen nada. La última, lo decíamos anoche, la última manifestación popular genuina que hubo en el país y que fue entendida por todo el mundo y hasta incluso por el gobierno, porque no tenía otra alternativa, fue la marcha por la educación pública. Todo lo demás entra en el terreno de lo político, de lo subjetivo, de las particularidades. Y hay una forma también de medir un paro de actividades como en este caso en la Argentina. Es en el quebranto económico que provocan siempre los paros. Incluso no se entiende por el grado de crisis que tiene la Argentina. Pero hoy la Argentina, de acuerdo con datos preliminares, esto hay que decirlo porque todavía no están confirmados del todo, hoy perdió alrededor de 520.000 millones de pesos, algo así como 520 millones de dólares. Y aquí en Mendoza estaban haciendo también su propio análisis vinculado con este quebranto, con esta pérdida. Se calcula que podría haber estado en el orden de los 20.000 millones de pesos que podría haber perdido hoy la provincia de Mendoza con este paro que tuvo, bueno, diferente nivel de acatamiento, pero vinculado con el Producto Bruto Geográfico. Y es allí en donde cada uno en su casa analiza la conveniencia o no de este tipo de medidas. Mañana probablemente el gobierno va a tener un dato de todo lo que hemos venido hablando y viendo hasta este momento desde el arranque del noticiero, efectivo con la cantidad de pasajeros que viajaron, con la cantidad de gente que se movió y hasta incluso tener el dato de la recaudación, que eso es lo que de alguna u otra manera va marcando el pulso de una medida de esta naturaleza. Marcelo, déjame que te interrumpa. Hoy se discutía en foros diversos, variopintos, de quienes defendían el paro diciendo, pero si ustedes dicen que fue un fracaso el paro, ¿por qué hacen hincapié en el quebranto que le provoca a lo que produce una provincia o un país? ¿No es cierto? De un lado. Sí. Y del otro lado señalaban, no, las pérdidas se manifiestan por la paralización. Si fue un fracaso o no el paro, es otra historia. Pero se van paralizando diversas actividades que lo que hacen es conjugarse para determinar ese quebranto por este día. Hay otros que sostienen el Producto Bruto Interno de un país se divide por la cantidad de días hábiles, se calcula cuánto es un día y el día que paró un país es el quebranto que provoca la paralización de todo. Por eso que ha sido, me parece, materia de debate esta historia. Hay que sacar los números finos, como vos decías, y decir, miren, por esto perdí tal cosa, por aquello se ganó tal otra, por esto perdí tal otra. Balance, suma y resta. Sería pensar en mentes muy perversas que hoy la CGT hubiese evaluado el impacto exitoso de este paro en estos 520.000 millones de pesos que perdió la Argentina durante este día. Si fue así, fue bastante mezquino. ¿Qué es lo que se está buscando? Porque por otro lado, ¿qué es lo que buscó la CGT y qué es lo que anda? Más allá de manifestar su bronca, de canalizar el fastidio y el hastigo que tiene con un gobierno al que no vota y con el que no comulga y al que en 5 meses le ha hecho un par de paros, lo que está buscando son cambios en las leyes que hoy se están discutiendo en el Parlamento y difícil está de conseguirlo. Está muy lejos de conseguir el cambio que está pidiendo, que es que se caiga la ley bases y que se termine con el DNU. Hoy en el gobierno nacional se analizaban dos cosas. ¿Traicionó la CGT al gobierno después de las concesiones que le fue dando en las negociaciones, algunas no oficiales u oficiosas, que se llevaron adelante entre los dirigentes de la CGT y el gobierno para cambiar algunos aspectos de la reforma laboral? Algunos dicen que sí y otros que no. Pero Milei y todo el gobierno hoy cerró filas y lo hizo con sus aliados, particularmente el PRO, con parte del radicalismo, la mayor parte de los radicales que dicen va a haber cambios en la ley base, pero vamos a seguir adelante. Es decir, que por ese lado probablemente no haya conseguido nada, Fernando. Vamos a escuchar a Dorni, por favor. Vamos. Este gobierno tuvo más paros que leyes, ¿no? O sea, mirá en el punto en el que estamos. No te hacen todo lo posible porque
por no avanzar en lo que la gente te pidió con el voto que hagas, y sin embargo, bueno, paran y paran y paran. Bueno, es raro, ¿no? Es una situación exótica. Creer que el sindicalismo, tal como está, ha efectivamente sido un beneficio para los trabajadores, bueno, es raro, ¿no? Digo, estás con un salario real destruido, estás con una informalidad récord, estás con empresarios que hasta no hace mucho no querían contratar un empleado ni de casualidad. De hecho, en los últimos 11 años no generaste empleo. Hace 15 años que de punta a punta no se crean empresas en Argentina. Bueno, evidentemente el sindicalismo tal como lo conocemos no tiene mucha razón de ser, digo, en términos de lo que tienen que hacer, que es representar a los trabajadores, ¿no? Lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y un atentado contra la libertad de la gente. Bueno, esta fue la primera manifestación pública que hacía el gobierno con un funcionario que es el vocero del presidente de la Nación. Después el día seguiría su rumbo y Patricia Bullrich sería una de las ministras quizás más activas, se subió a un colectivo, hacía declaraciones vinculadas con la posición de la CGT, siempre muy crítica. Y entre esta declaración de Adorni y la manifestación pública, que ya lo vamos a ver, de la CGT, hubo alguna serie de tweets, particularmente de Toto Caputo, que enseguida vamos a estar analizando, porque algunas manifestaciones del ministro Caputo, que es el ministro de Economía, alimentaron un poco el contenido de esta conferencia de prensa que pasamos a ver en un segmento y en un recorte de lo que dijeron los CGTistas ya cuando el paro prácticamente estaba finalizado. Escuchemos. Vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante y estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país. Por eso la contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de prácticamente lejos de ser sustentables y por contrario de ser sustentables nos está llevando a extremos a muchos sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esta política sigue adelante. Bueno, también hablaría en esa conferencia de prensa Pablo Ongano, estaba al lado de Daer, que es el secretario general de la CGT. Vamos a ver un tuit de Caputo, porque esto es importante para analizar cuál fue el clima en el que se fue moviendo precisamente la política en las últimas horas. Allí está, este es el segundo tuit de Caputo. Hubo uno primero donde se solidarizaba con los argentinos que no podían ir a trabajar hoy, pero después de esta conferencia de prensa donde Moyano dice que Caputo se solidarice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de los 45.000 millones de dólares, dijo Moyano, es como que Barreda, ¿se acuerdan de Barreda? Visitara a su familia. Veamos otra vez el tuit. Barreda era aquel odontólogo que terminó asesinando a su esposa, su cuñada y sus hijas. Claro. Ese es el anterior, ¿ves? Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden ir hoy a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes. Esto generó que Moyano lo insultara a Caputo en la conferencia de prensa y después vino el otro tuit, que es el que estábamos mostrando recién, donde también tiene un nivel de violencia en el que hoy se está discutiendo, si lo podemos ver por favor, cuando se pueda, en el que hoy se está discutiendo la situación de la Argentina. Gracias Pablo, dice, por tus continuos insultos, son bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representás a nadie, sos un mero matón al que el país entero detesta, y te cuento que nadar sé, así que si me querés limpiar, probá con algún otro método, porque había dicho en algún momento de tirarlo al mar y demás.
así está la situación. También habló Milei y lo hizo a través de un tuit, porque después a lo largo del día Milei está muy activo en sus redes y dicen quienes están más cercanos a él que es él mismo el que maneja la red social X o Twitter. Fíjense lo que escribió a las 11 de la mañana, un poquito antes, Javier Milei. Nota de color. ¿Saben cómo se dice faraón en hebreo? Les cuento, paro se dice. Lo estuve chequeando con Jorge y es así. Dice, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué está comparando acá? Al pueblo argentino que está viviendo bajo la esclavitud de estos personajes de la CGT a los que él les llama paro o faraón directamente. Esa es un poco la figura que utilizó hoy el presidente Javier Milei. Y después, lo que te decía al comienzo, está todo como al comienzo, como al principio, está todo igual, no ha cambiado nada, sino que hay una radicalización en las posturas, y particularmente un Milei que dice, quiere sacar la ley bases, quiere seguir dando concesiones con los integrantes de la oposición dialoguista, aunque llegue al 25 de mayo sin esta ley que para él era fundamental, pero la va a conseguir, dice, más adelante. Gracias. Pausa, ya volvemos.